Habían dicho que esto se hinchaba. Eliezer Molina había dicho que esto iba a llegar a las autoridades federales a los más altos niveles. Yo no sé si él tiene información de esto, pero resulta ser que llegó a los más altos niveles. La Casa Blanca, literalmente, en el 2025, bajo la administración de Joe Biden, y esta información la tenemos porque los muchachos de Latino Rebels, o Rebeldes Latinos, y el Latino Newsletter, que es un grupo de pues, puertorriqueños, Julio Varela, by the way, y otros han estado indagando y pidiendo FOIAs, Freedom of Information Acts, información de la operación del gobierno federal en Puerto Rico, y mucha información ha estado siendo divulgada a través de estas plataformas, y lo más reciente incluye este tema de que, pues ya saben, hay en La Parguera había un acuerdo entre el Ejército de Estados Unidos y el Departamento de Recursos Naturales, y de repente el hecho de que Recursos Naturales haya tirado la toalla o haya tirado la investigación y archivado todo en enero provocó que la administración Biden, entre enero del 2025, obviamente ya de salida, y hasta febrero hubiera preguntas y cuestionamientos y documentos sobre el tema de lo que estaba pasando en La Parguera específicamente, y en particular el archivo o la decisión del Departamento de Recursos Naturales de pasar la página y dejar todo hasta ahí, que como ustedes saben viola el acuerdo que había entre el Cuerpo de Ingenieros y el gobierno de Puerto Rico, y el Cuerpo de Ingenieros se salió de ese acuerdo, dicho sea de paso, después de eso. Eliezer Molina con nosotros, el senador, que como saben, oye, by the way, senador, para saber, tu esposa o pareja, creo que es tu esposa, pero no estoy seguro, ¿verdad? Legalmente me refiero. Ella estaba siendo acusada en este proceso, ¿todavía eso sigue? Sí, ella está siendo acusada allí en el tribunal de Mayagüez por las barbaridades que se inventó la gobernadora, bueno, la suegra de ella, que pronto me imagino que estará siendo citada por las autoridades federales y la fiscalía en Mayagüez se quedará sin el testigo principal y sin el querellante. Ok, Estos son los datos. eso es interesante. Ok, ¿el querellante quién es? La suegra de la gobernadora, la que reclama ser la dueña de una propiedad ilegal en la Reserva Natural de la Palguera, la mamá de Jovín. O sea que todas estas, todavía el caso, o sea, la parte que era una investigación administrativa de una obvia violación de ley, porque estaba documentado y por el propio Recursos Naturales estaba en documentos, en fotos y demás, eso se murió, Recursos Naturales lo mató. Pero la parte de los manifestantes que estaban buscando dejar de que ocurriera el evento por el cual se empezó la investigación administrativa, siguen acusados criminalmente. Y le dieron a la madre de mi hijo, porque de hecho no estamos casados, le dieron $75,000 de fianza, para que tú tengas una idea. O sea que a tu pareja, 75,000 de fianza, y sigue el proceso criminal con todos los gastos que eso conlleva, además de las tensiones y demás. Eso Y, continúa. y cabe resaltar que a este servidor también la suegra de la gobernadora intentó ponerme una orden de acecho y los abogados que utilizó fue uno, el Libordo o algo así, que fue el que quiso ser juez y el Senado se lo bajó. Y el otro que la acompañó es el que le entregaron, Ocasio, el que le entregaron ahora el contrato con el Departamento de Administración de Vivienda Pública, Alfredo que Casio, también, el de Trump en Puerto Rico. que, que también se lo colgamos en el Senado porque ella lo quería como comisionado de seguro. Ella, Jay, está premiando a todos los que la han ayudado. Ok. Bueno, pues tenemos información. La información que llegó a través de estos FOIA, a través de estos documentos, básicamente plantean cosas bien, bien preocupantes. Por ejemplo, los correos datan principalmente, obviamente, entre enero y febrero del 2025. A la administración Biden, a Trump no le importa mucho el tema ambiental. Justo después de que Recursos Naturales y Ambientales archivaron la investigación, participaron funcionarios de la EPA, de la región 2, ¿verdad? Del Cuerpo de Ingenieros, de Fish and Wildlife de Estados Unidos, la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, bajo la administración de Joe Biden, y en varios correos, por ejemplo, el 10 de enero, Gretchen Sierra Zorita, que era la directora de Asuntos de Puerto Rico y Territorios, decía que había unas violaciones en terrenos protegidos en Puerto Rico, y eso es una tendencia que históricamente el problema se atribuía a falta de recursos del Departamento de Recursos Naturales, pero que la decisión de archivar la investigación podría indicar algo más.
El mensaje fue enviado a un tal Nelson Colón del Cuerpo de Ingenieros, que es el jefe regulatorio, y copiado al personal de la EPA y otras agencias federales. El email menciona específicamente la propiedad de los suegros de la gobernadora Jennifer González Colón, o sea, deliberadamente habla de esto. Se discutió qué herramientas legales federales estaban disponibles, que el Cuerpo de Ingenieros podría investigar descargas de relleno o de aguas limpias, la EPA, que podía intervenir con ciertos aspectos regulatorios, que había unos límites, por ejemplo, la EPA podía investigar solamente descargas de material de relleno, no estructuras flotantes o pilotes, etcétera. Pidió investigaciones federales para que actuaran como guardianes de los recursos naturales de Puerto Rico. Esto fue Casablanca, obviamente, antes de Trump. Algunas expresiones, por ejemplo, plantean que, por ejemplo, la gente de la EPA, uno de los empleados dice, "This is going to blow up soon", esto va a explotar pronto. Otro mensaje dice, del Cuerpo de Ingenieros, no parece apoyar a Jennifer González. Otro mensaje, ¿verdad?, de estos del Cuerpo de Ingenieros. Y eso sugiere que dentro de las agencias federales ya se anticipaba que el asunto se convertiría en una controversia pública y política, y demás. Así que todo eso es lo que básicamente hay un poco más, pero eso es lo que está en los documentos. Tu reacción, Eliezer, sobre este tema, senador, gracias de nuevo por estar disponible. Tú eres básicamente la primera persona que habló de esto y que públicamente advirtió de todo esto. Así que, ¿cómo ves el que la Casa Blanca hasta allá llegó este asunto? Bueno, me parece que esa es la importancia de que el pueblo sea el ente fiscalizador y que no se dejen, Jay, de que compartan todo este tipo de contenido, porque eso hace que llegue un poco más allá. Y cuando esas cosas ocurren, pues los de aquí tienen que aguantar y van a tener que moverse. Y yo sé que no lo van a hacer, pero sí, pues este servidor tiene conocimiento de que todas esas personas, pues ya lo saben. Incluso les advertí que hubo agentes que confiscaron equipos electrónicos que fueron allí, que se personaron y que muy probablemente cuando en estas próximas semanas se declare culpable el contratista, pues estos otros individuos van a ser citados. Eso viene por ahí. La gobernadora siempre quiso abstenerse a eso. Fiscalía, hasta los tribunales, porque los jueces en Mayagüez cogieron a los manifestantes y le dieron $690,000 de fianza, ¿sabes? Y uno ve un complot institucional utilizando la fuerza del Estado contra algo que era evidente, Jay, ¿sabes? Todo el mundo sabe que había allí una reserva que está protegida federalmente y que aquí no hicieron su trabajo. Nuestra responsabilidad era levantar banderas y en este país te criminalizan por eso. Nosotros tan pronto llegamos al Senado, le comunicamos una carta solicitándole a todas las agencias federales el estatus sobre esa situación. Y ya de ahí, pues no tuvieron otra opción y poco a poco estas cosas van a seguir saliendo a la luz. Otra cosa que me pareció relevante es que se dice que hay un gran jurado sobre esto. Eh, no sé, o sea, te pregunto si tú has sido citado a un gran jurado sobre este tema. No, a un gran jurado no. Ok. Eh, a mí me dicen que iban a citar a personas, incluyendo a lo que pasó por recursos naturales. Y la información que tengo, y estoy leyendo aquí unos mensajes que precisamente incluyen esto, que supuestamente habían funcionarios que iban a ser citados, eh, precisamente para poder testificar ante un gran jurado federal. O sea, aquí tengo dos personas que me han dicho que sí, que hay citaciones de empleados y de ex empleados y funcionarios de recursos naturales. ¿Tú has escuchado hablar de eso? Sí, y también que las autoridades federales fueron al Departamento de Recursos Naturales, a la División Legal, a solicitar información. Claro que sí. Y aquí una persona se nombró juez, que ya es juez, y es el autor del documento, Jay. Tú sabes que esa parte a mí me ha sorprendido que no ha sido más escandaloso ese asunto, no, no porque haya sido nombrado juez, porque en Puerto Rico todo el mundo sabe que muchos jueces desgraciadamente llegan por premio y no por los méritos, desgraciadamente. Pero lo que realmente me impresiona es que no se haya entendido que este sujeto que admitió, según la investigación del fiscal especial independiente que decidió que no iba a radicar cargos, eh, este sujeto era el asesor legal y jefe de las investigaciones como oficial administrativo, oficial del cuerpo o de lo que sería, ¿verdad? Para nosotros el cuerpo de vigilante. Es decir, que esta persona funcionaba como un juez administrativo y el juez administrativo es el que le escribe, según él mismo admite y según la investigación del propio FEI, es el que admite que él escribió la orden que archivaba el caso. O sea, él es juez que va a investigar
internamente si aquí proceden o no multas, pero escribe la orden para que no haya investigación. O sea, el juez se convierte a la vez en abogado de defensa y en fiscal. Y es juez ahora mismo, no administrativo, juez superior en Puerto Rico confirmado. Entonces, me vuela la cabeza que el FEI diga, este señor hizo esto y esto y esto y esto, y no decida radicarle cargos a él, porque el FEI ha tenido anteriormente decisiones donde van por una investigación por aquí y encuentran esto otro, que fue, por ejemplo, el caso de Wanda Vázquez, cuando empezaron a investigar a Itza García y a William Villafañe y encontraron que realmente la traquetera era Wanda. O sea, y ese es uno, ¿verdad? Y podemos hablar del caso también de las pruebas del COVID, etcétera. So, me parece que aquí hay algo raro. A mí, ¿cómo puedo decirte? En las vistas de confirmación para juez, yo le pregunté directamente al licenciado Samuel Acosta si él fue el que hizo la orden divina y él dijo que sí. Y él era el director de la división, ¿verdad? Que está bregando con las querellas. Y me parece que Fiscalía resuelve según se le sometió la querella y entiendo que quien sometió la querella, que es el compañero del Partido Popular Democrático, lo hizo señalando al secretario de Recursos Naturales y debió ir dirigido a quien orquestó la orden divina, que era el señor Samuel Acosta. Así que me parece que todavía eso puede estar vivo y si aquí no lo van a hacer, que no se apuren, Jay, que pronto viene algo muy bueno por ahí. Ok. Eh, pero de nuevo, o sea, a ti no te, Debieron hacerlo, debieron hacerlo. o sea, a mí me parece que el FEI tuvo ante sí un caso mínimo de ética. O sea, ¿cómo es que yo soy la persona a cargo de que de resolver como juez y escribo la orden para convertirme en el abogado de defensa de la familia de la gobernadora? Y que eso sea, Incestuoso, tú sabes. incestuoso y la ley de proceso administrativo también, ellos la violentaron. Está claro, está claro. Pero el Departamento de Justicia no es muy dado a actuar cuando es contra funcionarios de la jefa. Eso es todo. Siempre lo he dicho que los jueces no pueden ser nombrados por los políticos, Sí. tienen que ser nombrados por el pueblo. Ok, Eliezer, sobre esto de la Casa de la Parguera, realmente hay mucha gente que plantea que se nos ha ido la mano a los que hablamos de fiscalizar esto, porque entienden, porque todo el mundo aquí ha hecho esto, que hay un montón de zonas, por ejemplo, la zona marítimo terrestre y construcciones como pasa en Loíza o pasa en La Perla, que ahí no nos metemos, que sí, sí nos metemos en estos otros, y como, ¿verdad? El caso de Sol y Playa, etcétera. Eh, ¿Cómo tú ves ese argumento? La esclavitud era legal. Hubiésemos tenido esclavos todavía y las mujeres no votaran. Cuando uno en la vida entiende que las cosas están haciendo de una forma incorrecta, uno debe procurar mejorarlo y hacer lo correcto. Y no importa la opinión de los demás, si lo que tú estás haciendo es lo correcto, pues uno tiene que luchar porque cuando se normalizan este tipo de acciones, pues la gente pierde un grado de conciencia y uno tiene que recuperarlo con educación, Jay. Y toda esta fiscalización y todo este proceso ha logrado que las personas comiencen a entender qué son los bienes de dominio público marítimo terrestre, qué es la zona marítimo terrestre. Incluso ahora cuando la alcaldesa de Loíza se pasa llorando, ya la gente no le coge lástima, porque están entendiendo que no deben estar ahí. Y aunque los políticos sean reacios a aceptar estas cosas, porque para ellos es más favorable prometerle vanas situaciones a sus constituyentes y ganar un voto, que decirle la verdad. Y todos estos procesos están ayudando a educar al pueblo, ¿sí? Así que aquí quien único pierde es el que está destruyendo los recursos naturales a falta de conciencia de un pueblo que comienza a educarse. Yo por si acaso, siempre cuando alguien dice ese argumento, que tiene razón técnica y legal, digo que el derecho no puede ser tampoco ciego a las realidades sociales. No es lo mismo alguien que tenga una casa de veraneo en la Parguera que alguien que por necesidad económica en un momento dado se instaló hace 200 años huyendo de la esclavitud, y serán cimarrones que estaban en Loíza y pues ahora pues heredaron la vivienda allí que llevan 200 años porque o sea, como que comparar eso a mí siempre me ha parecido algo tan, o sea, es lo mismo de verdad construir una piscina
en la zona marítimo terrestre para personas que tienen una capacidad económica X que llevo viviendo aquí por generaciones y generaciones porque estuve huyendo en un momento dado, no solo de la esclavitud, sino también de los abusos que había de los colonos aquí. O sea, yo no sé, me parece que no es lo mismo, pero nada, digo eso porque también sí deberíamos como país proveerle alternativas de vivienda que no están siendo provistas. ¿no? Pero se llama, eso está en el subconsciente de las personas, Jay. Fíjate cómo cuando la industrialización, siempre el Estado buscó movilizar a las personas a los lugares más vulnerables para luego ellos a- ocupar esos espacios. Y ahí tienes el fanguito, que ahora se convirtió en la milla de oro, y tienes los colonos cuando llegaron, que llevaron los esclavos a trabajar y a vivir en las zonas costaneras como Loíza, como Isla Verde. Mira ahora cómo ellos poco a poco van acaparando. Me parece que hay un marco histórico donde demuestra que en un principio las personas más vulnerables tú las pones a vivir en estos lugares y luego ellos para decir que los están ayudando, rescatando, terminan ocupando y haciendo hasta edificios en estos espacios. En La Palguera no es un lugar de pescadores donde estas personas están ocupando esos espacios. Son personas que son doctores, ex jueces federales, como el ex juez Pérez Jiménez, que tenía una caseta allí. Los papás de la presidenta del Tribunal Supremo tenían una caseta allí. Son personas que tienen poder político, ocupan un espacio público y que tiene unas protecciones y lo hacen para vacacionar o para rentar, para generar renta de un espacio público. Y eso es un delito. Y de nuevo, o sea, y lo repito porque me parece que no es lo mismo y yo sé que mucha gente va a decir que sí, porque la ley es la ley, pero por ejemplo, no es lo mismo que yo robe en un supermercado comida que asalte para llevarme cash. O sea, entonces planteo esto porque pues para mí, de nuevo, es lo que es sentido común. Si yo tengo unas personas que están viviendo en La Perla por las circunstancias sociales de una época hace muchos años y que ellos todavía siguen viviendo en La Perla, en la zona marítimo terrestre, pues sí, deberíamos proveerle alternativas de relocalización. El país no está proveyendo alternativas de relocalización a personas que tienen, ¿verdad?, escasos recursos o recursos medianos. O sea, esa es la verdad. Entonces, Gracias, porque eso fue lo que yo le dije a la alcaldesa de Loíza y le expliqué, le dije, mira, alcaldesa, ustedes han gastado demasiados millones de dólares reparando algo que no va a funcionar. Son pocas las residencias, utilicen el capital para relocalizar a estas personas y que estén en un lugar seguro. Son sus vidas lo que está en riesgo, no una carretera. Pero ya no quieren entender, tienen que esperar a que venga un evento, una de estas personas pierda la vida, se rajen las casas para que entonces vayan entendiendo. Lo de Sol y Playa nos decían lo mismo, son una piscina, eso estaba ahí hace más de 20 años. y por si acaso, de acuerdo contigo, o sea, parte de lo que deberíamos estar haciendo como país es ver cómo vamos a relocalizar. Por ejemplo, yo sé que esto es muy duro. Pero un país tan envejecido va a necesitar agrupar personas ¿verdad? De edad que están siendo abandonados básicamente, o tener que agruparlos en algún lugar para poder darle servicio, porque yo no tengo suficientes amas de llave para poder darle servicio y que vayan de Jaguar a Espino y a Yabucoa, porque simplemente me va a costar, no tengo el personal suficiente. Unas cosas que yo tuve que hacer ¿verdad? Y que estoy seguro que mucha otra gente tuvo que hacer y que está teniendo que considerar es ver cómo muda a sus padres, aunque estén divorciados, a zonas relativamente cercanas para poder costear el cuidado de ambos, porque es que, ¿cómo no puedo cuidar a los dos si los dos viven en lugares distantes? O sea, y eso es un ejemplo que yo creo que el país tiene que discutir, y eso es una discusión que no vamos a tener hasta que sea ya demasiado tarde, en mi opinión. Volviendo a la parguera, para terminar, esta orden decía que se archivaran los casos, pero el problema es que cuando la gobernadora plantea el proyecto de ley y llega a las vistas públicas, todo el gobierno de Jennifer González llegó diciendo que eso no se podía legalizar. O sea, Ah, ahí me vuela la cabeza ver cómo la agencia administrativa te dice una cosa y toma una decisión de dejar todas las investigaciones hasta ahí, pero esa misma agencia, Recursos Naturales, reconoce que no se puede legalizar las casas de ahí. En otras palabras, que sigue el limbo para siempre. de Pero no se hecho, lo metan con la votaron. familia, pero no se metan con la familia con la familia de la gobernadora. Votaron, no sabía eso. Sí, lo votaron a Farel, el que dijo allí que el de conservación. Las personas que son los peritos en esto dijeron la verdad y ya no están en recursos naturales. Búscalo para que veas. ¿Y sabes dónde están? Ya no están en recursos naturales. ¿No? Ay, Dios mío. Lo renunciaron. Ay, Virgen. Pero esto es triste.
Oiga, lo que ocurrió en La Palguera fue lo mismo que ocurrió en Salinas y allí los arrestaron y tuvieron que pagar las consecuencias. Así que no pueden tener un trato distinto en La Palguera. No quiero pensar que es que son socialistas en un lado y capitalistas en otro. No, yo pienso que es que hacía falta que la familia de Jovín viviera en Salinas y así resolvían el problema de la gente de Salinas. Muy Nada, probable. gracias, senador. Gracias por estar conmigo. Muchas gracias, DJ. Veremos a ver qué más documentos aparecen de los muchachos de Latino Rebels que publicaron el Latino Newsletter, esto Folla, donde aparece que la gente desde hasta la Casa Blanca llegó a esta preocupación de que de repente los recursos naturales que se supone estuvieran protegiendo, pues los dejaran de proteger en Puerto Rico al garete. Qué vergüenza, mano. Pero nada, gracias, senador. Vale. A la resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail. Por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Funcionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros